Seguimos en las conversaciones y el análisis después del resultado electoral de este fin de semana. Para eso, en la siguiente entrevista conversamos con la diputada del Partido Socialista y senadora electa por la región de Atacama, Daniela Chicardini, está con nosotros. Bienvenida, diputada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Sebastián. Diputada, bueno, viene un proceso bien intenso y que me imagino será más largo, de reflexión respecto a qué fue lo que ocurrió el fin de semana y qué es lo que explica este resultado bien abultado en favor de José Antonio Kast. A primera vista, ¿qué cree usted que ocurrió este fin de semana? A ver, yo creo que los resultados no responden a que hubo un giro ideológico en el país hacia la ultraderecha. Yo creo que lo que vimos fue precisamente una ciudadanía desilusionada, cansada, miedo en los barrios. Y yo creo que esa sensación de agotamiento hacia una política tradicional que incluso con expectativas altas no fue capaz, ¿no es cierto?, de dar soluciones ni respuestas a esas demandas ciudadanas. Yo creo que cuando hay también temas sensibles como los temas de seguridad y no se encontró respuestas precisamente en este gobierno o en este proyecto de gobierno o este proyecto de las fuerzas progresistas, también la gente empieza a buscar otras alternativas. Y yo creo que Kast ocupó esos vacíos, pero eso no significa de que Chile se haya transformado en ultraderecha. Diputada, ¿usted entonces cree que efectivamente acá hubo una responsabilidad del gobierno? Porque habla de la gente que está cansada, que está desilusionada. ¿Se refiere efectivamente al gobierno? Yo creo que siempre estas situaciones electorales donde hay resultados que obviamente a nosotros nos hace hacer una reflexión profunda que probablemente no va a ser de un día y ni de una semana, sino que probablemente tenemos que aprovechar este momento para hacer la autocrítica, pero también para definir una hoja de ruta. Pero creo que siempre son multifactoriales las respuestas ante, ¿no es cierto?, estos resultados. Y una de esas precisamente tiene que ver con un gobierno que tenía altas expectativas y que no respondió probablemente a lo que esperaba la gente. También tiene que ver con un diseño un poco errado a propósito de lo que fue la situación de proceso constituyente, donde hubo un rechazo contundente y que fue generando tempranamente una desafección ciudadana, ¿no es cierto?, con este proyecto político. Y obviamente cuando hay una candidata de la coalición hay una cuota de responsabilidad del gobierno. Diputada, ahí en ese análisis, Lautaro Carmona ha planteado que quizás no tuvieron la capacidad, dice el equipo de campaña, el comando, no tuvimos la capacidad de demostrar que Jara era distinta al gobierno. ¿Usted coincide en eso, en que faltó tomar distancia quizás más del gobierno del presidente Boric? Es que yo creo que la candidata Jara hizo todo lo que tenía que hacer. Yo creo que ella mostró un liderazgo que convocó, un liderazgo que fue capaz de mantener una lista parlamentaria frente a una situación muy compleja y adversa políticamente. Y ella hizo lo que tenía que hacer, marcar distancia en lo que correspondía, trazar también un programa de gobierno conectado con la ciudadanía, pero lo que cargaba sobre su hombro era muy pesado. Porque el contexto, yo creo que era un contexto difícil de poder abordar, sobre todo, y creo que es ahí donde es difícil separar temas tan sensibles que incluso hubo titubeos dentro de la misma coalición de gobierno cuando hablamos, ¿no es cierto?, de temas de seguridad y migratorios. Y yo creo que la política también es de algunos parlamentarios y personeros de partidos de la coalición de gobierno. ¿Del Frente Amplio? O sea, yo ¿Partido creo que Comunista? eso está claro. De varios. Y yo creo que eso tiene que ver también con una percepción ciudadana
que entrega inseguridad, que no entrega esa claridad y esa solidez, porque la política es de muchos gestos, de muchas señales, Sí, claro. de muchos mensajes, ¿no es cierto?, a través de uno de los actos y también de los discursos. Entonces, cuando hay titubeos, creo que la ciudadanía también los percibe, y los percibe para mal. Bueno, y si hablamos de gestos, diputada, durante la campaña generó incomodidad también el rol que tuvo el propio presidente Gabriel Boric en todo esto. Cuando emplazaba directamente a José Antonio Kast, dejaba offside a Janet Jara como candidata en esa disputa. ¿Usted cree que fue quizás también un factor importante en la derrota? Vuelvo a insistir, yo creo que la derrota tiene múltiples factores. Partiendo por esta desafección temprana, porque hubo una inclinación a la baja importante ya hace varios meses, hace varios años, hacia, ¿no es cierto?, el sector político que representamos, particularmente por la evaluación del gobierno, y eso yo lo decía, tiene que ver con un rechazo, o sea, más bien, dos procesos constituyentes fallidos. Sí. No fuimos capaces de leer realmente qué era lo que buscaba como respuesta la gente que se movilizó pacíficamente, porque probablemente muchas de esas demandas todavía están presentes y latentes. Pero también errores dentro del gobierno, situaciones que afectaron obviamente también la línea de flotación, el tema feminista, lo que tiene que ver también con la probidad y la transparencia, pero además un contexto en donde la seguridad era un tema clave, sensible. Por lo tanto, creo que Janet Jara hizo todo lo que tenía que hacer. Probablemente también se suma una cuota de anticomunismo que hay en nuestro país. Pero en ese escenario de multifactores, diputada, entonces, entendiendo que las cosas nunca son unicausales, por cierto, pero en ese escenario, ¿tuvo un rol también entonces el gobierno? ¿No ayudó, digamos, a la campaña de Janet Jara? O sea, vuelvo a insistir, una candidata de la coalición de gobierno, evidentemente siempre hay una cuota de responsabilidad de ese gobierno. ¿Y eso se acentúa por la forma en la que actúa el gobierno? Porque una cosa es que evidentemente arrastre esa responsabilidad a la medida que fue ministra del Trabajo, etcétera. Pero otras cosas son decisiones que se toman durante el periodo de campaña que pueden haber influido negativamente. ¿Eso ocurrió también? Yo creo que acá hubo situaciones que nosotros lo visualizamos desde el primer minuto que asumimos esta campaña electoral. O sea, desde los inicios veíamos también encuestas que no precisamente nos daban en las primeras mayorías. Siempre estuvo cuesta arriba la elección. Sí, claro. Y si uno buscaba un termómetro ciudadano, lo que siempre salía era tema de la seguridad, una desafección con la política tradicional, un agotamiento, un desgaste, cansancio por no ver respuestas claras ante las demandas. Sí. Diputada, y yo vuelvo a insistir, cuando aparecen también sí, respuestas atractivas de otro sector en temas sensibles, obviamente la gente busca esas otras posibilidades, esas otras opciones, y yo creo que Kast también es una respuesta precisamente a las condiciones del momento. Bueno, y este tema es bien relevante, diputada, no solo por, digamos, hacer un análisis y que quede ahí, sino para proyectar también lo que será la futura oposición. ¿Qué lecciones cree usted que se sacan de estos 4 años de gobierno, de lo que fue la campaña también, para pensar en cómo se va a enfrentar ese escenario de oposición? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer esa autocrítica con mucha humildad. Nosotros creemos firmemente en la democracia y evidentemente vamos a jugar un rol de oposición, pero de una oposición constructiva, porque creemos que lo importante es responderle a los chilenos y chilenas.
pero obviamente que también vamos a ser firmes y vigilantes ante cualquier intento de retroceso de derechos de la gente. Vamos a seguir defendiendo a las personas más humildes, a los trabajadores y trabajadoras, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores. Ese siempre ha sido nuestro principio dentro, ¿no es cierto?, de postulados políticos. Y evidentemente lo que tenemos que hacer como autocrítica y reflexión es cómo volvemos a conectar con el territorio, cómo volvemos a estar donde precisamente la gente necesita y eso implica que la dejar política atrás, esté. y eso implica dejar atrás, por ejemplo, ciertos temas, digamos, identitarios con los que sí llegó el gobierno hace 4 años. Yo creo que hay algunos aspectos que nosotros no podemos dejar de lado. Creo que siempre está muy presente los derechos en su plenitud, derecho de las minorías sexuales, derecho de las mujeres, pero obviamente que nuestro país también requiere de aspectos que pueda darle respuesta a todos los chilenos, y eso significa también oportunidades económicas, de cómo le entregamos la seguridad, que también es un derecho, de cómo entregamos barrios en el que uno tenga la tranquilidad de que el hijo vaya y vuelva a su casa sin que le pase nada. Yo creo que son aspectos que también tenemos que mirar con mucha detención y no solo quedarnos con algunos compromisos que siempre van a estar presentes, con también nichos que son importantes para nuestra sociedad. ¿Qué duda cabe? De acuerdo, la pregunta siempre es si ha existido una... La pregunta es si van ¿Sí? a ser el centro de la propuesta política, porque el Frente Amplio encabezó en su momento una propuesta a la que con la que llegan al gobierno, a la que luego se pliega de alguna manera el socialismo democrático, que tenía de manera muy fuerte en el centro ese tipo de asuntos que son más bien de nicho. Por eso le preguntaba si es que eso era bueno dejarlo de lado, digamos, y enfocarse en otra propuesta política más concreta quizás. Sin duda, Sebastián, que ese es el aprendizaje que tenemos que sacar de estas elecciones. El Partido Socialista así lo entiende y por eso estamos disponibles a poder articular desde las fuerzas progresistas con la mayor unidad posible, porque el proceso que se viene por delante no es menor. Es un proceso de reflexión, pero ver cómo rápidamente somos capaces de ponernos de acuerdo y entregarle una propuesta clara para los chilenos y chilenas y que vuelvan a creer en nosotros. Diputada, y en ese sentido, proyectando el trabajo opositor y el futuro del grupo de partidos que respaldó a Janet Jara, si de usted dependiera, ¿qué alianza cree usted que debería conformar el socialismo democrático y específicamente el Partido Socialista? Mire, yo creo que nosotros requerimos de la mayor unidad posible. Y para eso están todos convocados. Nadie queda fuera. Creo que hoy día lo que está en juego es algo mucho mayor que quedarnos, ¿no es cierto?, en nuestras trincheras, sino que significa de cómo ha ido avanzando la ultraderecha en nuestro país, cómo ha ido entrando en sectores populares, que eran sectores que miraban con mucha cercanía precisamente lo que nosotros proponíamos de las fuerzas progresistas. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poder conducir este proceso complejo, pero que tenemos la convicción que si somos capaces de unir esa fuerza y de estar detrás de un proyecto que le hable a Chile y que le haga sentido a la urgencia ciudadana, por supuesto vamos a hacerlo con mucha convicción y mucha fuerza. ¿Con el Frente Amplio incluido? Con el Frente Amplio incluido. Diputada Chiccardini, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el contacto, buenos días.